nosotros estamos muy preocupados, al igual que muchas personas alrededor del mundo, sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Así es, y en esta ocasión les queremos dar algunos consejos que ustedes pueden aplicar en su día a día para poder mejorar el planeta. Así es, imaginen, somos la familia más grande del mundo y si cada uno de nosotros hiciera, aunque sea solo una de estas acciones, cambiaríamos muchísimo, pero si compartiéramos este mensaje con al menos una persona, todo se duplicaría. Tenemos que empezar con nosotros mismos. Los supermercados venden comida preempaquetada y desperdician mucho plástico. Lo mejor es que no lo necesitas. Tú puedes llevar tu propio papel para envolver. No pidas bolsa, lleva la tuya. Se puede ser práctico y ayudar al medio ambiente a la vez. Esa sonrisa es la cara de alguien que ha hecho algo por el medio ambiente. Pueden comprar una bolsa reusable y llevarla siempre que vayan de compras. Son súper fáciles de guardar y tienen diseños muy cool. Pero revisen bien en sus casas porque seguro ya tienen alguna. Lo mismo con los envases de bebida. Un termo metálico les sirve para todo tipo de bebidas, frías y calientes. Piensen en todas las bebidas que toman al día. Imaginen todos los vasos desechables que ahorrarían. Y como Karen se la vive tomando café, eso sí es un gran ahorro. Al salir a comer es donde más unicel y plástico desperdiciamos. Así que cuando salgas a comprar comida, lleva tu recipiente. El plástico y el unicel se quedan entre 100 y 1000 años en el planeta por solo utilizarlos 10 minutos. Puedes hacer un cambio verdadero desde el día 1. Hay muchos productos que compramos todos los días envueltos en plástico. Lo bueno es que esto es fácil de evitar. Compra a granel. Hay muchas tiendas y mercados en donde los productos no vienen empaquetados. Lo que necesitas es llevar tus recipientes o bolsitas de estraza y además solo compras lo que necesitas. Vean nada más qué chica tan preparada, qué bárbara, y recuerden, todo lo pueden usar más de una vez. Todo. Bienvenidos a su juego favorito. ¿Quién genera menos basura en una semana? Rafa lleva la delantera, se puso las pilas y en una semana llenó un bote de basura. ¡Qué ecológico, maestro! Pero esperen, Karen toma la delantera y nos demuestra que se puede generar menos basura. ¿Qué? Len que aparece de la nada y su marca de basura es un botecito. ¡Wow! ¡Lenny es la ganadora! Tú puedes crear composta con los desperdicios orgánicos que generas en tu casa. Esto te sirve de abono para tus plantas o también las puedes llevar a algún bosque cercano. Los productos de limpieza llenan de jabón y cloro los mares y los ríos. Van desde el drenaje al agua que después consumimos, dañando para siempre el medio ambiente y los animales. Muchas tiendas y productos diseñados justo para esto. Y tú puedes llevar tu propio envase para usarlo varias veces. Hay jabones y shampoo orgánico que no dañan al planeta. Ya que estamos hablando de limpieza, un último consejo: pon una cubeta en lo que esperas que se caliente el agua con la que te bañas. Esta agua la puedes usar para regar las plantas de tu casa o lavar los trastes. O también para lavar tu coche. Lo puedes hacer con una sola cubeta de agua, no con la manguera. Así se ahorra muchísimo más agua. Recuerda siempre recoger tu basura, ya sea en un día de campo, luego de ir a un estadio o en cualquier lugar. La regla es muy fácil. Si tú llevaste eso, tú lo recoges. Todos podemos ayudar a la reforestación, pero mucho cuidado. No podemos plantar cualquier árbol donde sea. Esto puede afectar la fauna y flora del lugar. Siempre acércate a un especialista o a las brigadas de reforestación que saben qué árboles van mejor en cada zona.
Hablemos de medios de transporte. Reduce el uso del coche. Puedes andar en bicicleta. O el patín eléctrico. Es muy divertido y a mí me encanta usarlo. O si vas a usar el coche, siempre pasa por alguien. No vayas tú solo en donde pueden caber varios. Excelente servicio, Leslie. 5 estrellas. La industria ganadera es de las que más contamina, más que los autos y los aviones. Por ejemplo, las vacas generan más gas al ambiente que todo el transporte del planeta junto. Y la carne para hacer una sola hamburguesa utiliza 2.500 litros de agua. Por eso debemos reducir la cantidad de carne que comemos a la semana. Todos podemos organizarnos para reciclar. Con tus vecinos, hermanos o compañeros de trabajo puedes organizarte para separar la basura. Y recupera todo. Sepáralo en vidrio, papel o plástico. No es difícil si lo haces desde el principio. La idea es juntar lo más que puedas y llevarla a centros de reciclaje. Ahora, si eres de los más emprendedores, puedes crear alguna app para recolección de basura o alguna iniciativa de reciclaje en tu comunidad. Inténtelo, no hay pretexto. Puedes prepararte para todos los días. Simplemente haz un kit con los cubiertos que más utilizas y llévalos contigo siempre. Cada comida o cada salida es una oportunidad. Cada oportunidad sirve para mejorar. Por ejemplo, cuando saques a pasear a tus perritos, puedes llevar una pala, cavar un hoyito y ahí poner sus desechos en la tierra y no en bolsas de plástico. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer en nuestro día a día para cambiar la situación del planeta. No tenemos que hacer todas las acciones porque puede resultar muy difícil para muchos de nosotros, pero con que hagamos alguna de cada esas y después sumemos un poquito más a nuestro día a día de todo esto, vamos a cambiar la situación del planeta. Y además podemos ayudar a muchos animales, ya que cada día se suman más animales a las listas de extinción por nuestros abusos. Invitamos a otros creadores a compartir este mensaje a su manera y también todas las personas que están viendo este video pueden descargarlo, pueden subtitularlo, hacerlo más cortito. Difundan este mensaje. El punto es que empecemos a hacer estos cambios en nuestro día a día para realmente tener un impacto grande allá afuera. Pues bueno, nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Salvemos al planeta!